Aló, un, dos, ahí sí. Ya. Ingredientes de una amonestación efectiva. ¿Cuáles eran los ingredientes? ¿Alguien se acuerda? Los ingredientes de una amonestación efectiva son dos. Número uno, hermana Lorena, ¿cuál es la número uno? Cuando buscamos amonestar a nuestros hijos, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque le amamos. Sí, porque le amamos. Por amor. ¿Ya? Pero, ¿cuáles eran esos ingredientes? ¿Se acuerda? No estaba en la clase. ¿No se acuerda? No estaba en la clase. Ya estaba. Ok. ¿Quién estaba en esta clase? Hermano Pablo. ¿Cuáles eran los ingredientes de una amonestación efectiva? ¿Qué queremos hacer con nuestros niños? Ya, por acá alzó la mano. A ver, hermana, ¿cuál fue el ingrediente? La vara no, todavía no. Buenos días a todos los hermanos presentes. Era amonestación, corregir su mente y corregir su voluntad. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el ingrediente? Cuando nosotros vamos a amonestar a nuestros hijos y para que sea efectiva, número uno, ¿qué queremos hacer? Corregir su mente, o sea, su forma de pensar. Entonces, para corregir su mente, ¿qué hay que hacer? Se le debe explicar qué fue lo malo que hizo. En la práctica, como padres, yo creo que los que ya tenemos hijos grandes, hemos hecho esto, a lo mejor sin esta instrucción. Lo hemos hecho. Lo hemos sentado con ellos y decir, bueno, lo que hiciste no está bien. No está bien lo que hiciste. Y decimos que no está bien y decimos, ¿por qué es malo haberlo hecho, haberlo dicho, tal cosa? Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué queremos hacer? Corregir su mente, corregir su forma de pensar. También explicamos qué es lo correcto, qué se debía haber hecho y por qué es correcto. Solamente de esa manera nosotros vamos a ¿qué? A hacer una amonestación efectiva. Y la otra es corregir su voluntad. Cuando corregimos su voluntad estamos hablando de su comportamiento. Si no hay corrección en la mente, no va a haber corrección en su voluntad o en su comportamiento. Por eso es que en otras palabras, recuerden que esta parte de aquí se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Hay una palabra que abarca esto de aquí, lo que estamos hablando. Hay una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Lamentación. Amonestación. No. Ya les voy a decir, piensen hasta eso. Corregir su voluntad, su comportamiento se debe motivar a reconocer su mal pensamiento y su mala conducta. Cuando vamos a corregir su voluntad, hay que hacer ¿qué? Motivar a reconocer su mal comportamiento. Y a veces no hacemos eso. Hacemos ver lo malo que es y por qué lo hizo y... ¿No es cierto? ¿Ya? Porque cuando queremos corregir su voluntad, dice hay que motivar ¿qué? Lo malo que es eso. Lograr corregir también su mala conducta. Se le debe ayudar a que confiese que es culpable. Porque si no hacemos que el niño reconozca, que el joven reconozca, que el adolescente reconozca que malo lo hizo y se sienta culpable de haber hecho lo malo, no va a ser efectivo la amonestación.
Entonces el niño tiene que reconocer, el joven tiene que reconocer y decir, sí, es verdad, me equivoqué. Solamente ahí será efectivo. Entonces, ya recordaron, hay una palabra que abarca todo esto de aquí, corregir mente y corregir voluntad. ¿Cómo se llama? Jenny, ¿cuál es la palabra? ¿No escucharon? Hermana Carmita, ¿cuál es esa palabra? Y lo hemos repetido tantas veces esa palabra en nuestra vida. No, estoy hablando del arrepentimiento. Esta palabra, ¿qué es arrepentimiento? No es cambio de mente y cambio de voluntad, cambio de acción. Arrepentimiento es lo que estamos hablando. Esa es la palabra. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Se arrepintieron ustedes alguna vez? Claro, arrepentimiento es cambio de mente. Y cambio de voluntad o cambio de acciones. Cambio de vida. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestros hijos? Buscando esta forma, esta palabra, es corregir su mente, corregir su voluntad o que viva una vida de arrepentimiento, aunque el niño no va a entender esa parte. Pero sí hay que pensar cuáles son los ingredientes, es que necesitamos corregir su mente. ¿Qué es obediencia? Habíamos quedado. ¿Qué es obediencia? Ojalá que todos los niños estuvieran sentaditos así. Pero hay una forma, ¿no es cierto? ¿Pueden los niños sentarse de tal manera y escuchar lo que dicen los padres, lo que dicen los maestros? ¿Es posible o no? Sí. ¿Y por qué entonces los niños? Sí, hay un tiempo. Pero es posible. Y si no pasaron los 5 o 10 minutos, ¿qué hay que hacerle? Los padres tienen que tenerlo ahí al lado. ¿Qué es obediencia? La obediencia, algunos padres no educan a sus hijos a obedecer porque ellos mismos no saben qué esperar. ¿Por qué hemos fallado? ¿Por qué se ha fallado en la obediencia a nuestros hijos? Porque a veces nosotros como padres no sabemos qué esperar de ellos. Entonces, algunos padres no educan a sus hijos a obedecer. Por eso son los hijos así. Los niños pueden aprender. Miramos la semana anterior. Hay padres irresponsables. Hay madres irresponsables. ¿Por qué? Porque no saben educar a sus hijos a obedecer. Hay padres que han educado una sola mirada, una sola palabra, y ese niño se queda quieto. Nosotros muchas veces tenemos que gritar a la tercera vez ya con fuerte y agarrarle la correa, ahí como que quieren obedecer. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos que gritar? ¿Por qué tenemos que agarrar el palo, la cuchara, la chancleta? ¿Por qué? Porque nosotros no supimos educar a nuestros hijos a obedecer. Entonces nosotros faltamos a nuestra responsabilidad como padres. ¿Cuándo se sabe si su hijo obedeció? ¿Cuándo podemos saber? Hay 3 cosas. La obediencia consta de 3 elementos. Hay número 1, acción inmediata. Cuando el hijo no quiere, o sea, acción inmediata. Cuando el papá ha enseñado, la mamá ha enseñado a su hijo a obedecer, cuando le dice, mijo, tráeme eso de acá, el niño escuchó la información, se levantó, fue y lo llevó. Eso se llama acción inmediata a la información recibida
por el Padre, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Obedeció. Sin embargo, la acción inmediata requiere, aun cuando el hijo no quiera hacerlo. Porque ¿qué niño quiere obedecer? ¿Qué joven quiere obedecer? Nadie. Pero cuando reconoce qué cosa, padre, autoridad, sujeción, ¿qué tiene que hacer? Aun cuando el hijo no quiera hacerlo, porque reconoce autoridad. Número 2, acción completa. ¿Han visto acciones a medias? ¿Sí, no es cierto? Hay acciones a medias. Y la acción a media, no a medias, si no ha terminado la tarea, no ha obedecido. Si no ha culminado la tarea encargada o encomendada o dicha por los padres, solo hizo la mitad de la tarea, no ha obedecido. Entonces hay que mirar, acción completa. ¿Qué es la obediencia? Hablando de acción inmediata, acción completa. Barrerás toda la casa, lavarás los platos y tendrás hecho el almuerzo. Bueno, el niño no, pero ya los más grandes sí. ¿Ya? ¿Cuándo dejas de ser niño a un padre? ¿30 años todavía estamos diciendo mi niño? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Mi niño Ismael no llega, dice el hermano. Mi niño Cristian no llega, dice la mamá. Sí, porque todavía los tratamos como niños. Bueno, entonces, hermanos, si solo ha barrido la casa, no logró cocinar, ¿qué pasó? No obedeció. A lo mejor le faltó tiempo, pero no obedeció. Si hicieran como las madres, ¿qué hacen las madres para hacer todo esté listo en la casa? Con una mano cogen la escoba, con otra mano están cocinando, con la otra están hablando por teléfono, pero ahí están, ¿no es cierto? Se mueven por todo lado. Eso es una madre. No sé cómo lo hacen, porque yo si no hago una cosa, no hago la otra, ¿no? Pero la mujer tiene esa capacidad de hacer 2, 3 cosas a la vez. Está hablando por el teléfono y no se equivoca, ¿verdad? No se equivoca. Está hablando, pero la olla está ahí meciendo, está poniendo esto, poniendo lo otro, ¿no? Mientras barre, sigue hablando, pero no sé cómo lo hace. Pero las acciones son bien hechas. Entonces, hermanos, la acción completa o incompleta no es obediencia. Entonces, a nuestros hijos tenemos que enseñar a que lo que se ha encomendado tiene que estar completamente terminado. Tal vez algunos de nosotros fallamos en esa parte y decir, bueno, aceptamos, bueno, ya no te faltó y bueno, está bien, pero la próxima lo haces bien. Número 3, buena actitud. Cuando hablamos de obediencia o los elementos de la obediencia de un hijo y saber cuándo ha obedecido, necesitamos acción inmediata, acción completa y buena actitud. ¿Con qué actitud hacen el mandado nuestros hijos? ¿Cuál es la actitud de ellos? ¿Cómo son? ¿Cómo eran, hermana Pilar, sus niñas? ¿Con qué actitud iba? No, estamos hablando de actitud en la obediencia. Cuando usted le mandaba a comprar pan desde la casa allá al mercado, ¿con qué actitud iba? ¿Iba contenta? ¿Iba, ay, no sé, solo a mí? O sea, ¿cómo era la actitud? A veces contenta, a veces no.
¿Ya? rezongando a veces. Ok. Entonces, pero cuando no va con buena actitud, ¿qué hablamos de la obediencia? Porque la obediencia incluye buena actitud. Si va bravo, si va hablando entre dientes, si va ahí pateando la puerta, que ¡pum! Un puertazo, ¿qué significa eso? ¿Han visto eso en los hijos? Van a Carmita, sí. Van botando la puerta, ¿no es cierto? Que casi sale la puerta, ¿no? O se daña la chapa, pero algo pasa. O si no, se desquita con el perro o se desquita con el gato. Pero algo pasa de esos hermanos. Entonces, cuando realmente queremos ver que nuestros hijos han obedecido, debe haber estas tres cosas: acción inmediata, acción completa y buena actitud. No se debe aceptar sujeción de mala gana como si eso fuera verdadera obediencia. Se busca acción de buena voluntad. Eso se busca en nuestros hijos. Acción de buena voluntad. A veces recordamos en nuestros tiempos, hay que ir sonriente aunque esté enojado por dentro, porque nuestros padres antiguamente eran bien duros, hermanos, bien duros. Pon una cara a tu padre o a tu madre. Capaz que no vivías para contarlo, no exagero, ¿ya? Pero ahí te caía, porque no íbamos con buena actitud, no íbamos contentos, y mucho más si es para comer, ¿no? Me dijo, anda, compra una Coca-Cola, corre, ¿no es cierto? Porque ¿qué niño no le gusta tomar Coca-Cola? ¿Qué he visto? ¿Qué niño no quiere comer arroz? En mi tiempo, cuando yo era pequeño, de 8 años, o 6 años, por ahí que recuerdo, mi mamá o mi papá o en mi familia se cocinaba arroz seco, o el arroz se cocinaba una vez a la semana. Y cuando mi papá decía, anda a comprar arroz porque hoy vamos a cocinar arroz, mi mamá me mandaba, faltaba a pie para correr. En realidad, hermanos, se cocinaba una vez el arroz en la semana. Y de ahí toda la semana era caldo, sopa, caldo, toda la semana. O papas, locro de papas, porque yo vivía en la sierra. Pero arroz, una vez a la semana. Y cuando había algo así, hermanos, corríamos. Entonces ahí debe haber buena actitud. Y ahí se ve la obediencia. De lo contrario, no hay obediencia. Entonces, hermanos, si su hijo no cumplió con estos tres elementos, no ha obedecido. Anoten esto. Si un niño, cuando usted, un niño, un joven, un adolescente, no cumple con estos tres elementos, no ha obedecido. Porque debe ser de esta manera. Continuamos. ¿Cuándo se debe enseñar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo se debe enseñar? La Escritura nos dice, tenemos que buscar maneras y tiempos con nuestros hijos. Maneras para pasar tiempo. Existen dos clases de momentos durante el día en que podemos enseñarles principios bíblicos a nuestros hijos. Y no solamente es para la Biblia, ¿no? Uno, momentos estructurados. Estos son tiempos planificados en familia, consiste en apartar un momento de cada día para el altar familiar o el minuto de Dios, el devocional
familiar. Entonces, momentos estructurados, cuando hablamos de momentos estructurados, para criar hijos bajo la disciplina y el amor de Dios, la familia, el papá y la mamá tienen que estructurar un tiempo para tener o aprender o enseñar a los hijos. Un tiempo. No es a cualquier hora, es un tiempo. Usted planifica en qué momento quiere tener esa reunión con su niño o con sus hijos. Papá, mamá y los 3 hijos. Puede ser en la semana, unas 2, 3 veces a la semana, o puede ser cada día, dependiendo del tiempo, pero se debe estructurar. ¿Alguien tiene reuniones en casa con sus niños? ¿Han organizado tiempos en sus hogares? ¿Hermana Karen? ¿Si lo han hecho o lo están haciendo? Ah, ya no ha sido constante. Hermanos, hermano Luis, ¿han organizado un tiempo, han separado para sentarse con ellos en el día o en la semana? De vez en cuando. Entonces hay que estructurar, hermanos. Hay que poner tiempos. Y a veces hay que ser constantes, como dijeron, a veces empezamos y luego vamos cansándonos y dejamos. Debemos ser constantes, mucho más cuando son pequeños. Y a lo mejor ya van creciendo, hay otras responsabilidades, entonces van cambiando los tiempos. Número 2, momentos inesperados. ¿Cuándo pasa eso? Estas son las oportunidades que se presenta en la vida para explicar y aplicar los principios de la palabra de Dios. Ejemplo, si ven un incendio o una casa caída, podemos conversar sobre la brevedad de la vida, la inseguridad de lo material o la importancia de atesorar tesoros en el cielo. Por ejemplo, esos momentos inesperados. Usted vio que está quemándose una casa, ¿no? Entonces ahí dice, usted puede aprovechar ese tiempo para hacer ver que la vida es breve y hay que estar bien delante de Dios, hay que ser obedientes, hay que orar, hay que cantar y hacer ver que las cosas materiales son materiales y se terminan. Pero hay algo eterno. ¿Qué es lo eterno? Dios, la presencia, el cielo. Ese es un lugar eterno. Entonces dice, hay que ver momentos inesperados. Por ejemplo, usted está yendo de viaje, ¿ya? Usted está yendo de viaje y tiene que pasar por el Chimborazo y ve ese monumental figura ahí. Aproveche para decir que ese nevado es la creación de Dios, tan magnífico, imponente, inmenso, pero aprovechar momentos como esos para explicar a nuestros niños quién lo creó, quién es Dios y lo maravilloso que se ve, eso. Entonces, momentos inesperados son cuando aprovechamos y conversamos con ellos de algo que usted ve o que pasó. Eso de cuándo se debe enseñar. ¿Cómo organizar un devocional familiar? Si alguien todavía no ha planificado con su niño. Bueno, ahí ponemos altar familiar. ¿Hay tiempos así, padres? Mana Grace, ¿hay tiempos así? Ok, muy bien. Hermano segundo, ¿crean tiempos así? Muy bien. Los que tienen más pequeños, aquí en la familia me imagino que tienen tiempos así igual. Hermano Pablo, tiempos así. A veces hemos dejado esos tiempos. Pero hay que sentarnos. Hermana Mariana, se sienta con sus hijos y sus nietos y habla de Dios. Y no hay que dejarlos. Recuerde que hay generación
Y la generación que viene tiene que ir viendo a los abuelos, a los padres, de cómo es adorar, estudiar, conocer de Dios. Porque si ese niño no ve a los papás, no ve a los abuelos, entonces este altar familiar o el tiempo de devocional, el tiempo de estudio, no hay en su mente. Y él va a decir, no, en mi casa nunca hubo eso, nunca mis padres se preocuparon por enseñarme, nunca se vio esas cosas, entonces él cuando sea grande no va a hacer nada tampoco. Entonces, el crear este tiempo de devocional familiar, el nombre que quieran ponerlo, 1 minuto con Dios, o altar familiar, o devocional, como quieran llamarlo, tiene que ser implantado para que ellos, cuando sean padres, igual se sienten con sus hijos y hagan lo mismo, enseñar, tener un tiempo con Dios. A lo mejor nuestros padres o nosotros fallamos en esa parte cuando teníamos hijos pequeños porque no conocíamos de Dios. Pero ahora los padres hagan esto. Entonces busca un tiempo natural cuando pueda reunir a toda la familia. Lo recomendable es una vez al día. Lo recomendable es una vez al día. Niños pequeños. Porque los grandes por lo regular van al colegio, otros van a la universidad, ya el tiempo se va, ¿no es cierto? Pero si se puede, está bien. Muchos encontramos que es bueno comer juntos. El tiempo de devocional familiar puede ser antes o después de la comida, o antes de acostar a los niños. Su duración puede ser de 5 a 10 minutos, máximo 15 minutos. Bien dijo el hermano Carlos, un niño no está quieto más de 5 minutos. Pero cuando hay una invitación a este altar familiar, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, yo creo que un niño puede resistir. Solo que a veces, hermanos, nosotros nos sentamos, a ver, vengan acá todos, 1 hora. No, ya es mucho. Para un niño es demasiado. Si nosotros, hermanos, aquí, en media hora que ya estoy hablando, ya se están durmiendo. Nosotros son adultos. Imagínese un niño. Entonces, debe ser de 5 a 10 minutos, como máximo 15 minutos. O sea, no es mucho tiempo. Por eso es que hay que aprovechar, ¿qué cosa? El tiempo de comer juntos. Comen juntos y vamos a meditar en esta parte de la palabra. O antes de comer, ¿no es cierto? A ver, listos a comer, pero primero vamos a leer. Dice el niño. Pero bueno, se sienta, ¿no es cierto? Pero hay que mirar, no sé, antes de merendar o antes de acostarse. A veces habían los padres, yo recuerdo con mi esposa cuando eran pequeños, antes de acostarse al filo de la cama se sentaba y se leía. En ese tiempo mi esposa tenía el libro de historias bíblicas con figuritas. Hay libros de Biblia, pero con figuras, con dibujitos, y se sentaba con ellos y leerlos ahí en la cama y se quedaban hasta dormidos, escuchando. Pero hay que ver, crear esos tiempos. Muy bien, hermanos. 3. La tercera herramienta para criar hijos con disciplina y amor es corregir. Hemos mirado, número 1, hay que educar con amor. Número 2, la herramienta número 2 es enseñar. Y herramienta número 3, corregir. Proverbios capítulo 29, verso 15, ¿qué dice? La vara y la corrección dan. ¿Qué dice que da la vara y la corrección? Sabiduría. Miren, la vara
más corrección. Corrección hablamos de disciplina, ¿no? Porque disciplina es amonestación, es corrección, es hacer reconocer, eso es disciplina. Educación. Entonces, pero debe estar la vara y a la vez la corrección. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? Vara y la corrección dan ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Mana Mari, ¿qué sabiduría? Sí, Mana Maribel de Camas, de Aucapiña. ¿Qué es la inteligencia? Hermano Alex, ¿cómo distinguimos las tres? ¿Cómo distinguimos las tres? Creo que la sabiduría es el resultado de muchas etapas o errores. Conocimiento ya adquirido durante o habilidades desarrolladas durante el tiempo en algo. ¿Cómo distinguimos? No le parece. Hermano Julio. La sabiduría viene de Dios. Son consejos de Dios para nuestras vidas. Y ese consejo de Dios se queda en nuestra mente y a eso le llamamos conocimiento. ¿Ya? La sabiduría es lo que nos dan, la información que se viene a nosotros, que ponen en nuestra mente y en nuestro corazón. A eso se llama sabiduría. Conocimiento es lo que nosotros hemos adquirido ya por medio de que nos han dado a conocer. Entonces ya tenemos el conocimiento. ¿Ya? La sabiduría es el discernimiento del bien y del mal que Dios también nos dice a nosotros. El conocimiento lo tenemos ya, estamos llenos de eso. Ahora, la inteligencia. La inteligencia es la aplicación diaria en nuestra vida acerca de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, la inteligencia es la aplicación de conocimiento. Tenemos la información, pero en nuestra vida vamos aplicando inteligentemente como seres racionales que Dios nos ha formado. Entonces, hablamos de la vara y la corrección dan sabiduría. Dios, nuestros padres, nos hablan, nos aconsejan, pero muchas veces no solamente entra con palabras, sino también con la vara. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. O más la muchacha consentida avergonzará a su madre. Bueno, cuando habla en muchacho, habla en los dos sentidos. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Dónde estuvo la falla? Yo creo que de 10 muchachos que han crecido instruidos, han crecido educados, guiados,
que uno o dos vayan por el camino equivocado, ya es elección propia del muchacho, sobrepasando toda la información y la guía, la educación recibida. Póngale 3. Pero el 7 podemos hablar de que si han entendido y han obedecido a sus padres. Porque no vamos a decir, por más que le crié, usted fue un buen padre, le guió, le instruyó en las cosas de Dios, le dio ejemplo como mamá, le dio ejemplo como papá, pero igual se me fue, se desvió en el camino. Por eso pongo un porcentaje de 3, de 10, que quieran hacer su propia voluntad, obviando toda la enseñanza, toda la instrucción. Ya es decisión. Pero el que ha recibido y tiene temor de Dios y el amor a sus padres, yo creo que va a caminar bajo la dirección o bajo la sabiduría recibida. Entonces, hermanos, esto pasa mucho. Hay muchos padres, hay muchas madres que lloran y lamentan hoy el descarrío de sus hijos. Y la Biblia no se equivoca. Padres llorando, madres llorando. Procuremos hacer de nuestra parte como padres lo mejor que podamos. Entonces, corregir es, ¿cómo lo corregimos? Así. ¿Cómo corrige a sus hijos? ¿Cuántas veces hemos puesto una cara así? Los padres. ¿Sí? ¿Sí hemos puesto esa cara? Sí, ¿no es cierto? Ganas de colgarle. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿qué es disciplina? Nuevamente, ¿qué es disciplinar? No es que es disciplina. ¿Qué es disciplinar? Ya hablamos de la disciplina. Disciplina es corrección, instrucción, hacer ver, hacer que reconozca, que se sienta culpable y todas esas cosas. Pero ¿qué es disciplinar? Guiar, supervisar, educar el desarrollo de los gustos del niño. Eso es disciplinar. Es enseñarles a los hijos a tomar decisiones sabias. Cada vez que se le ayuda a un niño a tomar una buena decisión, lo estamos disciplinando. Cada vez que nuestros hijos hacen algo correcto, hemos disciplinado o estamos disciplinando. 3 razones, buenas razones para corregir a su hijo. 3 buenas razones. Y no lo digo yo. Vayan a Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. 3 buenas razones. Razón número 1, Proverbios 22:15. Número 1, porque los niños necesitan corrección. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Esa es la primera razón. Porque los niños necesitan corrección. Padres, por si acaso, tengamos presente esta parte. Todo niño necesita corrección. Y a veces nosotros, hermanos, como padres, decimos, no, mi niño es pequeño, es pequeñito, todavía no entiende. Mentira, hermanos. Son manipuladores desde pequeños. Son mezquinos desde pequeños.
permitamos corregirlos. Habíamos visto en la clase anterior, no permitan a sus hijos, a sus niños, sus groserías. A veces los padres permitimos groserías a nuestros hijos. Alzan la mano, te cogen una pelota y pum, te da y no sé si te cae en la cara. Cogen alguna cosa, no solo la pelota y lo que sea. He visto niños agresivos. Y los padres dicen, mi hijo va a salir con buena puntería. ¡Pum! ¿Ya? ¿Es correcto eso? No. Palabras, tampoco. Palabras groseras. El niño escucha afuera y quiere repetir lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces la Biblia dice, hay que corregir al muchacho. Más la vara de la corrección lo alejará de él. Segunda razón bíblica, porque es un mandamiento del Señor, no es del hermano Ricardo. No soy yo, no vengan contra mí. Alguien va a decir, el hermano Ricardo, claro, como él ya tiene hijos grandes, vienen contra nosotros ahora. No es mi mandamiento, es el mandamiento del Señor. No rehuses corregir al muchacho. Proverbios capítulo 23, 3 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mire, no soy yo, hermanos. No es mi mandamiento. Es mandamiento del Señor. No, pero el padre dice, no, ay, mi hijito, no, ay, mi chiquito. Desde pequeño. Entonces, no rehuses corregir. Si usted, hermano, si usted, papá, no corrige a su niño, a su niña, absténgase o guarde sus lágrimas para más adelante porque va a llorar. El que rehúsa corregir a su hijo en disciplina y con vara, no ama al muchacho. Y dice con vara. Y a veces los padres, recuerden el rostro al inicio, por algo que hizo, el padre no coge vara, o la madre no coge vara. He visto madres que cogen la cuchara, la mamá cuchara, y quieren dar con la cuchara. La Biblia dice vara, y no con el momento de enojo, sino cuando ya esté calmado, pero tampoco se aleje mucho de la circunstancia. Pero la Biblia dice vara, porque si lo das con la vara, no morirá. Y además Dios ha dado una parte donde resiste la vara, ¿no es cierto? Haciendo eso, ¿qué hacemos? Libramos su alma ¿de dónde? Del infierno. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Entonces, padres sabios escogen obedecer las instrucciones de Dios por encima de sus sentimientos, tradiciones y razonamientos. Los padres que escogen obedecer las instrucciones de Dios. ¿Hay padres que acogen esta enseñanza? Estos padres disciplinarán a sus hijos por encima de ¿qué cosas? De sus sentimientos. Mi niño chiquito. Sentimientos. Sus tradiciones. Mi papá nunca me ha pegado. Mi mamá nunca me ha pegado. Tradiciones, volvió tradición en que nunca le pegaron. O aún sobre sus razonamientos. Eso dice la Biblia, no digo yo. Entonces hay que castigar o corregir al muchacho. Tercera razón. Porque al corregir mostramos que amamos. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, miren,
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estas son razones o buenas razones para corregir o disciplinar a nuestros hijos. Tómenlo como mandamiento de Dios. Por encima de su razón, por encima de su tradición, por encima de su sentimiento, Dios está diciendo, corrige a tu hijo. 3 razones, no solo razones, buenas razones para corregir a los hijos. Así que no escatimen, que es pequeñito. El que detiene el castigo aborrece. El que lo ama desde temprano lo corrige. Hebreos 12:6. El que ama, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, dice el libro de Hebreos. La pregunta es, ¿qué busca o qué se busca al castigar? ¿Qué se busca al castigar? ¿Qué buscamos al castigar? ¿Qué cosa? ¿Qué buscamos? Se busca corregir 2 cosas muy peligrosas. Imagínense, cuando corregimos a nuestros hijos, cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, o cuando vamos a castigar a nuestros hijos, buscamos corregir 2 cosas muy peligrosas. Número 1, el desarrollo de las malas acciones, actitudes, orgullo, grosería, robo, mentira, agresión y etcétera. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Ya. ¿Qué buscamos al castigar? Corregir cosas peligrosas. El desarrollo de las malas acciones. ¿Cuáles son esas malas acciones o actitudes? Orgullo. Grosería. Robo. Mentira. Agresiones, etcétera. Creo que ya les dije, la mamá le quitó el celular a un hijo de unos 13 años o 12 años. El hijo le destruyó la casa. Rompió televisor, desarmó toda la cómoda, la regó todo, rompió vidrios y no paró hasta que le devuelvan el teléfono. ¿Qué pasó? No, me acuerdo de algo. En España el año pasado un muchacho, yo creo que tenía 13, 12 años. Los papás le quitaron el PlayStation y el muchacho mató al papá y a la mamá. Los vecinos se dieron cuenta porque ya pasaron los días y el hedor, cuando entraron, el muchacho había matado a los padres por quitar el PlayStation. Miren, cuidado, no den comprando PlayStation. ¿Ya? Entonces, hermanos, si no corregimos, estas cosas son muy peligrosas. Las malas acciones y las malas actitudes. ¿En qué van a parar? Si sigue robando, si siendo grosero, si sigue con esto, hermanos, va a parar en la cárcel. Si no acaba en la cárcel, alguien va a terminar quitando la vida. Entonces son peligrosas. Hay que corregir a nuestros hijos. Número 2. La confrontación a la autoridad o rebeldía, es decir, cuando el niño conscientemente escoge
desobedecer. Es una acción muy peligrosa. Conscientemente, la confrontación a la autoridad o la rebeldía. Si han visto, padres, esos pequeñitos, esos niños pequeñitos se te ponen adelante, como que va a poder con la fuerza del padre o de la madre. Unos niños así, esos chiquitos, se paran contra la madre. A ver, pégame, te denuncio, no, te mando a la cárcel. ¿Qué se llama eso? Confrontación a la autoridad o rebeldía. Entonces, cuando el niño está conscientemente y escoge esa forma, esa actitud. Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Por qué la sociedad está como está hoy día? ¿Por qué escuchamos muerte todos los días? ¿Por qué en nuestra ciudad está, en vez de estar mejor, está peor? Esta semana vi, o no sé si era la semana pasada, ladrones subieron al bus y le matan a ese pobre chofer. Y son jóvenes y es menor de edad. ¿Por qué llegan a esa situación? Porque en su casa no hubo disciplina, azote, corrección. Son cosas peligrosas, hermanos, estos. Y si nosotros dejamos a nuestros hijos así nomás, no corregimos su rebeldía, no va a respetar a nadie. Ni a los padres, ni a los abuelos, a nadie. La autoridad en el colegio, a nadie, hermanos, no van a respetar. Por eso los que van a ser padres y los que son padres, miren este consejo. Disciplina desde el comienzo. Menos de 12 años, 12 meses, perdón, pero que le duela. Chillará el bebé, pero que le duela. Ese es el consejo. Quedamos aquí. Padres sabios siempre actúan frente a estas situaciones. No se permite dejar pasar ni una. No dejen pasar ni una, hermanos. La próxima semana miraremos motivos equivocados para castigar. Hoy hemos mirado por qué se busca castigar. Hemos mirado 3 buenas razones para corregir. ¿Por qué se busca castigar? Y hablaremos, Dios mediante, motivos equivocados para castigar. ¿Cuáles son esos motivos? Hablaremos la próxima semana. ¿Alguna inquietud, duda, comentario? Si no, oramos para salir al descanso. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza. Ayúdanos a criar hijos bajo la disciplina, bajo el amor, con esa vara que también, Padre, has puesto como mandato para corregir a nuestros hijos. Danos sabiduría siempre para que podamos afrontar cualquier situación durante la crianza de nuestros hijos. Agradecemos por estar con nosotros. De la misma manera, Señor, tú nos tienes paciencia, amor, pero también cuando hay que disciplinar, has disciplinado a tus hijos. Tú eres un Padre por excelencia y gracias, Padre, por ayudarnos a ser como tú. Te adoramos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.